Bueno, entonces hoy nos toca ver la segunda parte del sistema nervioso. Hoy le vamos a dedicar una parte a sistema nervioso autónomo, ¿sí? Lo que sería o periférico, para ir dedicándole ya esa parte, saliendo un poco de lo que es corteza cerebral, médula, ¿sí? E ir conociendo un poco de la conexión pre y postganglionar, la conexión neuronal entre sí en distintos puntos del organismo, ¿sí? Bueno, primero, tenemos que conocer el concepto del sistema nervioso autónomo o vegetativo, lo pueden encontrar así y es lo mismo, ¿sí? Básicamente va a ir regulando distintos tipos de funciones involuntarias viscerales dentro del organismo mismo. Pero a su vez va a ir controlando otras, es decir, va a ir contribuyendo con la presión arterial, por ejemplo, ¿sí? Con la frecuencia cardíaca, con la motilidad intestinal, con las secreciones digestivas, con la emisión de la orina, con la sudoración, con la temperatura corporal, ¿sí? Va a ir controlando distintos puntos y distintas funciones del sistema, del organismo en sí, eh, y obviamente lo va a hacer a expensas de hormonas, de neurotransmisores, de químicos a nivel local, que van a actuar y van a cooperar con esa sinapsis neuronal que se dan a nivel periférico, ¿sí? Para que eso genere una respuesta, y esa respuesta finalmente genere una acción en sí. Eh, que obviamente esto no quiere decir que no esté interconectado con el central, ¿sí? En realidad sí, todo está interconectado, ningún sistema actúa de manera aislada, porque somos un sistema integrado, pero bueno, tenemos que saber que hay algunas funciones un poco más específicas que se dan a este nivel, ¿sí? Según la función, vamos a tener el somático o el vegetativo, que es el que vamos a hablar, autónomo vegetativo. La gran diferencia entre somático y autónomo vegetativo es que el somático se va a encargar o va a tener un control más que nada de las funciones voluntarias, ¿sí? Del organismo en relación, digamos, con el medio externo. Y el vegetativo o el autónomo se va a encargar de más que nada de funciones involuntarias, ¿sí? Que van a tener que ver con estas, por ejemplo, con el control de la frecuencia cardíaca, con la motilidad, con la secreción, con el acto miccional, pero no el acto miccional voluntario, sino el involuntario, ¿sí? Digamos, fíjense que son todas funciones que uno no piensa para que se realicen, o sea, yo no estoy pensando en este momento que mi corazón está latiendo, simplemente lo está haciendo de manera involuntaria, eso quiere decir cuando uno dice funciones involuntarias, porque no es algo que uno lo esté pensando para hacerlo, o sea, no es como, no es que uno da la orden para que se lleve a cabo la acción, ¿sí? Sino que simplemente sucede. Bien. Para un poco hacer la división, ¿sí? Del sistema, tenemos que saber que se divide digamos, dentro de lo que es el sistema nervioso autónomo, se divide en simpático, sistema nervioso simpático u adrenérgico, sistema nervioso parasimpático o colinérgico y sistema nervioso entérico, ¿sí? En general, lo que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático actúan bastante digamos, en conjunto, en simultáneo por lo general, ¿sí? Es como un balance porque lo que da, cuando uno inhibe, el otro estimula, o cuando uno estimula, el otro inhibe, y así sucesivamente, porque imagínense que se necesita, como siempre les digo, de un equilibrio para que se lleven a cabo las funciones. De nada me sirve que solamente se me aumente y se me aumente y se me aumente progresivamente la frecuencia cardíaca, si no hay un ente regulador que trate de paliar eso y que se contraponga a esa acción, ¿sí? Son como los músculos, ¿vieron que hay músculos que son agonistas y antagonistas? Eso quiere decir, Eh, eso quiere decir que uno realiza una función, ¿sí? Por un lado, y en simultáneo el otro se contrapone a esa acción para generar ese equilibrio, ¿sí? Bueno, acá pasa lo mismo. Acá el simpático y el parasimpático, si bien eh, son sistemas que están subdivididos así anatómicamente, van a trabajar de manera simultánea también y se van a ir contraponiendo una a la función de la otra para que justamente haya un balance, un equilibrio entre los dos. Eh, y bueno, y se genera una acción precisa. En cuanto al sistema nervioso entérico, el sistema nervioso entérico básicamente lo que hace es tener un control
de lo que sería el aparato digestivo, ¿sí? Tiene que ver mucho con la acción visceral y la secreción mucosa, sobre todo, en los plexos de Auerbach y de Meissner, que ahora vamos a ver, hay una diapo dedicada a esto, pero igualmente, por ahí se acuerdan de sistema digestivo, que habíamos tocado un poco el tema de Meissner y de Auerbach, en cuanto a la secreción mucosa, ¿sí? Pero bueno, esa sería la división, anatómicamente hablando, para conocer lo que sucede. Obviamente que hay mediadores químicos, neuroquímicos, que van a estar en el medio, y como les dije, van a hacer una sinapsis para que justamente se lleve finalmente a cabo la acción requerida, ¿sí? Bueno, obviamente que van a ver, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos dicho que hay neuronas que son unipolares, hay neuronas que son bipolares, y hay neuronas que son multipolares? Entonces, acá lo que tienen que saber es que a lo que se refiere el sistema somático, que era el sistema voluntario, van a haber neuronas fundamentalmente unipolares, ¿sí? Y de lo que se refiere a simpático y parasimpático, van a haber neuronas bipolares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la importancia de que haya neuronas bipolares radica justamente en el acto de la sinapsis en sí, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pero básicamente lo que van a hacer es generar una acción, ¿sí? Van a ver, porque va a tener esto, va a tener una, digamos, una región preganglionar y una región postganglionar, que esa sería una de las características de las neuronas bipolares, ¿sí? Por eso este sistema, tanto el simpático como el parasimpático, van a tener unas neuronas que son bipolares, ¿sí? Con una acción, ya les dije, preganglionar y postganglionar. Es decir, eh, para que haya una conexión, ¿sí? Para que se dé esta unión, de este lado tiene que pasar una cosa y de este lado tiene que pasar otra. Es decir, tiene que haber una neurona que tenga una región presináptica y tiene que haber una neurona que tenga una región postsináptica, para que justamente la unión, ¿sí?, entre ellas genere, obviamente mediada por estos neurotransmisores, que serían estos puntitos violetas que están ahí, que son como la unión, como el puente, ¿sí?, dentro del receptor de la membrana para que se dé finalmente la sinapsis entre una neurona y otra, y esa sinapsis termina en una acción determinada, ¿sí? Los axones van a hacer sinapsis justamente entre la región pre- y postganglionar, y van a, o sea, como resultado de eso, obviamente con mediadores químicos en el medio, eh, como resultado de eso, justamente lo que van a hacer es inervar a los órganos efectores. Es decir, se va a llevar a cabo una acción determinada en cualquier órgano, ¿sí? Sea, no sé, a nivel cardíaco, a nivel visceral, a nivel respiratorio, a nivel urinario, ¿sí? Entonces, es importante por eso conocer por qué hablamos de neuronas bipolares dentro del sistema simpático y parasimpático también, ¿sí? Justamente por esta característica de que va a tener que tener una región preganglionar y una región postganglionar, ¿sí? La preganglionar va a ser mielínica, o sea, va a tener gran vaina de mielina, con una gran capacidad de conducción, y la región postganglionar va a ser amielínica, ¿sí? Fíjense que se van a complementar justamente por eso. Acá les dejé un dibujito, ¿sí? Hay muchos de estos, pero son un poco más descriptivos. Fíjense que, digamos, ahondando un poco en esto que estoy diciendo, esta parte, estamos hablando de un simpático, y esta parte del parasimpático. Eh, Fíjense que lo que sería la parte azul me habla de la región preganglionar de la neurona, y la parte roja me habla de la región postganglionar, ¿sí? Y este sitio en donde se unen va a estar, o sea, esta unión va a estar dada por esta característica pre- y postganglionar, pero a su vez va a estar mediada por neurotransmisores, como en este caso son la acetilcolina, por ejemplo, ¿sí? Que al estimular, o sea, imagínense, perdón, que la acetilcolina sería estos puntitos violetas que están ahí, que al unirse, ¿sí?, van a finalmente terminar en un órgano final y se va a generar una acción determinada, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la noradrenalina, va a generar que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente el flujo sanguíneo, que aumente, por ejemplo, la recaptación de oxígeno en el cerebro, ¿sí? Que aumente la tensión arterial.
¿entienden? Entonces, todo esto también va a estar definido justamente por unas neuronas bipolares que van a tener un eje preganglionar y un eje postganglionar, y a través de mediadores químicos, finalmente generan una acción en un órgano efector. Dentro de lo que sería la vía simpática, ustedes van a saber, o sea, hay que radicarse otra vez a lo que sería la médula. Esperen que tomo algo. Hay que radicarse de nuevo a lo que sería la médula espinal, ¿sí? Y hablar de que la salida, ¿sí? Esto rojo que ustedes ven, todo esto son, o sea, todo lo que ven, lo amarillo serían nervios espinales, ¿sí? Serían raíces que van saliendo de la médula, ¿sí? Y fíjense que lo que está en rojo, bien como una raya, correspondería a lo que sería la neurona preganglionar. Y lo que está en rojo, o sea, en lo punteado, sería la neurona postganglionar. Lo que me interesa acá es que sepan que esta sinapsis se da en todos los niveles, ¿sí? Hasta que llega al órgano efector, y se genera esa acción final. Pero para que suceda esto tiene que haber, repito, tiene que haber una neurona bipolar que tenga un eje pre- y postganglionar en el cual, a partir de la intervención de mediadores químicos y neurotransmisores, se genera una acción final que tiene que ver con el efecto o la acción de un órgano final. Ahora, para entender esto un poco más, vamos a ver otro dibujito, ¿sí? Quiero mostrarles antes de irme para otro lado, que es este, ¿sí? Que fíjense que me habla fundamentalmente, esperen que corro esto porque me molesta, que habla fundamentalmente de la acción del simpático y parasimpático, ¿sí? Ustedes van a ver que el parasimpático o sea, va a tener un origen en lo que es el tronco, ¿sí? El tronco encefálico. ¿Se acuerdan del tronco encefálico que vimos la semana pasada? Bueno. Lo que va a hacer, fíjense que va a actuar a distintos niveles del organismo, ¿sí? Desde los ojos hasta, por ejemplo, los órganos sexuales. Entonces, por ejemplo, el parasimpático, que tiene un origen en el tronco encefálico, lo que va a hacer es, por ejemplo, entre otras cosas, contraer la pupila. Mientras que el simpático lo que va a hacer es dilatar la pupila. A esto me refería cuando les hablaba y les decía de que son sistemas que generan un balance entre sí, ¿sí? Generan una acción, generan un equilibrio, justamente porque lo que estimula uno inhibe el otro, y así continuamente, ¿sí? O por ejemplo acá, el parasimpático puede hacer que la frecuencia cardíaca sea un poco menor. En cambio, el simpático, ¿sí? Va a hacer que la frecuencia cardíaca se acelere. Otra diferencia muy importante, el origen. Acá radica, como les dije, en el tronco encefálico, hablando del parasimpático, y en cambio el sistema simpático radica fundamentalmente en los ganglios vertebrales, ¿sí? Que van a ir como distribuyendo esa acción, o sea, a este nivel de los ganglios vertebrales se va a dar esa sinapsis, y finalmente se va a dar la acción efectuadora en el órgano que corresponda, ¿ok? O por ejemplo, a ver, otro ejemplo, eh, acá a nivel intestinal, el parasimpático estimula la secreción y también estimula lo que sería la peristalsis, ¿sí? Y acá, en cambio, el simpático le inhibe, ¿sí? Las vías aéreas, el parasimpático contrae las vías aéreas, produce una broncoconstricción, y el simpático relaja las vías aéreas, genera esta broncodilatación, ¿sí? Esto explica que después cuando vean el fármaco lo van a entender mejor, que hay muchos tipos de medicaciones que actúan justamente a este nivel y son broncodilatadores, ¿sí? Son beta-adrenérgicos, justamente haciendo hincapié a que actúan en los receptores beta-adrenérgicos a nivel pulmonar, ¿sí? Por acción justamente del sistema nervioso autónomo o periférico, ¿sí? Bueno, después tenemos otras, ¿sí? Después nos van viendo, pero también a nivel suprarrenal, también a nivel digestivo, ¿sí? Con la estimulación de la bilis, o con la inhibición de la digestión. Fíjense que en este caso el parasimpático estimula, ¿sí? La digestión, en cambio el simpático inhibe la digestión, ¿sí? O por ejemplo, esto también es importante, que acá el simpático contrae los vasos sanguíneos, ¿sí? Y si contrae los vasos sanguíneos, también va a hacer que aumente la TA, porque acuérdense que si yo hago
una constricción de los vasos sanguíneos, aumenta la tensión arterial, porque estoy achicando el calibre del vaso, y eso hace que aumente la TA porque se ahorra mucho más volumen, ¿sí? Eh, Otro ejemplo sería que, por ejemplo, a nivel renal, ¿sí? Con lo que sería el músculo detrusor de la vejiga, el parasimpático lo que hace es promover, ¿sí? El acto miccional, generar esa acción miccional. Obviamente que esto está controlado también por raíces nerviosas,